Soy feliz. Capítulo 54. Naruto revisó los últimos papeles que tenía que leer, mostrando a cada una de las kunoichis que participaron en la guerra y las que habían subido de rango recientemente. Suspiro de aburrimiento, pues ya se estaba cansando de revisar algo del que debió de haber hecho antes, pero por motivos personales lo ignoro. Lo malo de esto, es que tendré que ser yo quien vaya a revisar y analizar la calidad de todas. No quiero verlas cuando vaya. Se sujetó la cara esperando quitarse el estrés que llenó su mente, pues el ver a Hinata en las reuniones con Kiba ya era algo de muchos días que no quería repetir, pues ver a su ex prometida querer verle por algo así estando casada ya era demasiado, pero también estaba la situación de ver a Sakura y no Tenten, que ya más con lo que soportar. Eso y que estaba seguro de que alguna de ellas le estaría lanzando sus preguntas acerca de su hija y amante y de cómo es que sucedió o si pensarían que le fue infiel a Hinata antes de su boda. Muchas cosas, de las cuales no quería ni saber. No quería una revuelta cuando todo eso empiece, porque además de él estarían viendo qué tan capaz era cada una, esperando que no hayan perdido el brillo de sus habilidades en combate. Dejó los papeles en el escritorio, levantándose y tomando su capa y gorra Hokage. Ya se hacía tarde, y todo ya fue informado, a lo que solo le tocaba esperar. Apenas llegó a la puerta, su mente entró en conflicto. ¿Cómo se supone que le explique esto a mí? Aún faltaba la única mujer que tenía que participar y justo ahora le llevaba a la mente. Estaba seguro de sabría explicarse y qué decirle en el camino a casa. A ver. ¿Era así? Emi volvió a usar la cocina, con el mayor cuidado de no volver a arruinarlo como la otra vez. Si bien no sabía qué costó del artículo, era obvio que era caro. Solo le quedaba pasar las notas que tomó y cocinar algo para la cena. Tenía a un lado suyo un libro de platillos, cada uno con un nombre diferente. No sabía que hubiera tantos después de estar dormida durante tantas décadas, ver lo que avanzó la humanidad en avances de todos tipo. Era sorprendente, pero seguía siendo aterrador. Discretamente de su estado en la cocina, vio a Rina sentada en el sofá, bastante tranquila sin decir nada, aún leyendo esa revista de las curiosidades de Konoha, como una especie de costumbre. Había tenido sus dudas sobre la pequeña desde que Naruto la mencionó, como también conocerla en persona. Aún seguía siendo un misterio para ella el saber que un demonio, de esos que siempre les contaban en relatos, hubiera tenido la posibilidad de convertirse en humana, pues aunque sonara un poco mal, eso era imposible. No conocía alguna técnica o había escuchado de una que hubiera sido capaz de convertir a seres sobrenaturales en humanos. Todo era posible en toda una vida, pero nunca creyó verlo para creerlo. Lo que sea que Naruto hubiera hecho, debió de ser sorprendente, al punto de hacer un milagro. La niña seguía leyendo los artículos y lugares turísticos en la aldea, que a la vista llamaba su curiosidad de conocer un poco más del lugar en el que vivía. Emi nunca pensó que una niña de 7 años se comportara como la pequeña bicolor. A pesar de no conocer nada de ella, las niñas de esa edad estarían jugando, gritando y sonriendo en todo momento, usando alguna especie de juguete con el cual entretenerse. A esa edad, debería de estar contenta, correr por todos lados. Preguntó apresuradamente si la cena estaba lista y pedía a gritos que la cena estuviera lista. Lo sabía porque ella se comportaba así. No la juzguen. Entonces, ¿por qué Rina no actuaba acorde a su edad? Era callada, como a la vez calmada a querer hacer alguna especie de desastre y casi a veces la veía sonreír, solo cuando Naruto estaba cerca, del que parecía sacar esa emoción escondida dentro de ella. Algo tenía Rina de la hacía verse preocupada por ella. Una cosa fue segura al verla bien, pues ella parecía mostrar demasiada madurez, pues no era la mentalidad de una niña, parecía ser un poco más mayor conforme a su comportamiento. Esa la hizo sentirse más preocupada. Una niña no debería de tener tal mentalidad. Era seguro que Rina, a pesar de verse tranquila y a veces callada, o incluso si había veces en las que sonreír de alegría, Emi sabía lo que le pasaba. Ella sufría de un trauma. Una bastante severo como estar así como estaba. Sea lo que sea que Rina tuvo que ver, pasar o sufrir, la hizo tal y como era ahora. Era triste. Debería de hacer algo para animarla. Era su madre ahora, ¿qué debería hacer para levantarse el ánimo? Rina no necesitaba voltearse para sentir las emociones de Emi, eran muy claras. Ser una ascensor a tan corta edad era bastante beneficioso. Se sentía preocupada, triste, pero a la vez intrigada de algo, todo dirigida a ella. No quería que ella se sintiera así por ella, no era su intención el hacer que se preocuparan por ella por cómo era o lo que tuvo que sufrir en silencio.
Solo su padre era el único que sabía, y no quería hacerle hacer que debía de darle más cosas para hacerse sentir diferente. Solo con que estuviera con ella y no la dejara sola, era más que suficiente para ella. No era tanto pedir. Rina-san. La niña dejó su lectura, antes ver al lado suyo a la Uzumaki parada junto a ella con una mirada curiosa pero aún así preocupada. ¿Cuándo fue que se movió? Emi sin duda era alguien sorprendente a la vista de Rina. Seguía preguntándose de qué era capaz la mujer, siendo que había golpeado un par de globos con un simple dedo a una velocidad sorprendente, convirtiéndolos en balas que uno podría considerar peligrosas si se usaba la fuerza necesaria con ellas. ¿Eh? Yo, no lo sé. Emi se sintió un poco más preocupada. Rina no sabía él cómo sentirse aún. Casi todas sus emociones eran apagadas a cada momento, pues tenía demasiadas cosas en la mente, incluso por todo lo sucedido no hace tanto. Era tanto en su corta vida que ella misma sabía que tenía un trauma de lo que vio y vivió. ¿Por qué eso tenía que llegar a su mente ahora? Siempre pasaba esto cuando Naruto no estaba cerca, pues era como su única soporte a sacarla de lo que sentía. Era horrible. Recordar su vida como demonio, vivir sin el calor de una familia, no ser lo suficientemente buena para nadie, su muerte, su anterior familia, pensar que tal vez no podría ser una buena hija cuando no sabía si se estaba comportando como una. Ver a los padres con sus hijos, y ver a los de su edad comportarse como tal. Pero ella no sabía si podría sentirse así, ser una niña normal como los demás, no después de lo que tuvo que pasar. Las sombras de pasado aún seguirían persiguiéndola. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no podían dejarla en paz de una vez? Eso fue lo que una vez era. No era un demonio y tenía una nueva vida de la cual podía sentirse bien, y también buscar un propósito en la vida. Entonces... Rina-san. ¿Qué tal si dibujas algo? Emi estaba aún a su lado, sosteniendo una hoja de papel y un lápiz. No hubo colores en la casa por lo que era lo único que encontró. Otra vez. ¿Cuándo fue que se movió? Emi esperaba que con darle una especie de juego o algo simple para un niño pudiera despertar algo de su pequeña curiosidad. No era tan difícil. Rina miró los artículos por un momento, y leve destello de recuerdos volvieron a su mente al recordarlo mejor. Despacio, tomó el lápiz y papel, mirándolo unos segundos. ¿Cuándo fue la última vez que se esforzó en dibujar algo? ¿Fue? ¿En qué estaba pensando ella? Tiro al fondo de su mente todas esas cosas y trato de, al menos intentarlo. Gracias. Haré mi mejor esfuerzo. Rina le sonrió a la Uzumaki con todo el cariño que tenía, esperando querer ocultar su tristeza de un pasado malo. Emi le devolvió el gesto, antes retirarse a la cocina una vez más. Rina miró el papel en blanco, tanto así su mente el ver el qué hacer. Tal vez, pueda ser diferente ahora. Hinata dejó la hoja de papel en una mesita al lado suyo, antes de verse en el silencio de su habitación una vez más. Así que, todas van a participar. Incluso yo. Su mirada se posó en una taza de té que tenía en las manos, mirando su reflejo en el líquido verde. Al parecer, sus rasgos seguían siendo los mismos de siempre, incluso después de todo lo acontecido. No había más que decir de sí misma más que ahora era la vista de todos, incluso con los de su propio clan. Ya sea las noticias, como su ahora nueva carácter y personalidad. Cuando antes no había nada más que leves insinuaciones y murmullos de decepción de ella, ahora todos parecían mostrarles respeto, incluso le tenían miedo cada vez que la veían. Las cosas habían cambiado hasta el punto de no retorno. No había más que cambiar. Terminó su té, dejándolo en la mesa. Una sirvienta vendría a recogerlo pronto, porque ahora tenía cosas que hacer si tendría que ir a esa práctica donde todas las kunoichis incluso ella debían de participar. Salió de su habitación, pasando por los pasillos en silencio. Escuchó pasos acercarse a su dirección. Reconoció bien la firma de Chakra. Pasando en la esquina, vio a su hija, y pudo captarla mirándola. La niña estaba vestida con un kimono blanco con una bufanda azul marino. Si uno la viera pensaría que se veía linda. El poco miedo era palpable en el rostro de la pequeña Hyuga, por lo que era mejor no mirar a su madre por tanto tiempo del que debería. Hinata alzó su ceja, al ver que su hija mejor, notando que había dejado de ocultar su único ojo Byakugan, dejando a la vista de todos incluso de ella. ¿Por qué? La niña había sido víctima de miradas sobre los de su clan, solo porque era diferente o una decepción al clan por nacer así. También que para todos los que la vieron, ella siempre lo ocultaba con su cabello para evitar más miradas o algún tipo de burla que tuvieran preparada para ella. Hinata nunca le importa ese hecho que todos tenían sobre la pequeña, que no fue de tanta importancia.
Después de todo, ella también tuvo que soportarlo sin querer ocultarlo. Buenas tardes, madre. Hinako se inclinó, aún el miedo recorriendo su cuerpo. Hinata no cambió su mirada con ella, no es que eso importara. Sin decirle nada pasó de largo de ella y se retiró por otro pasillo. Voy a salir en 2 días. No quiero problemas, ¿entendiste? Su voz era firme, carente de amabilidad o cariño hacia su propia hija. Hinako asintió, incluso si ella no la viera confirmarlo. Después de todo, su madre podía verla sin tener que molestarse en voltear. Se dirigió a su habitación en silencio, el ambiente era pesado cada vez que topaba con Hinata en la misma casa en la que vivía. Una vez llegó, cerró su puerta, caminó hacia su cama, sentó, abrazándose a su misma, mirando a la nada. Su habitación estaba bastante buena amueblada, sin mucha decoración más que solo una mesa y un armario en una habitación bastante grande y con buena iluminación. Tomó un pecho de un perro blanco que estaba bien acomodado en su cama. Un buen regalo por parte de su tía Anabi para que no se sintiera sola. Le agradecía mucho. Le ayuda a pensar, incluso porque ahora tenía muchas cosas en la mente con respecto a sí misma y con madre. Incluso si no la mujer no quisiera verlo de una forma diferente o normal, Hinata seguía siendo su madre, la quiera o no. La amara o no. Incluso si lo que le dijo ese día aún le doliera. Hinata era su madre. Se quitó un pequeño mechón del rostro, sus ojos a la vista. Se miró a un espejo cercano que tenía, viéndose a sí misma. Si fuese días antes hubiese ocultado su ojo de la vista de todo el mundo, para ya no. No había por qué sentirse insegura de nuevo. Todo por conocer a alguien que sentía lo mismo que ella. Que la entendía. Abrazo su peluche, suavizando su mirada. Me pregunto, ¿cómo estará ella? Listo. Emil finalmente terminó. Se quitó algo de sudor de la frente por ver todo su trabajo hecho a la perfección, incluso probó un poco por si las dudas. Todo estaba perfecto. Todo está bien, incluso la cocina no terminó destruida. Espero que siga así. Murmuró lo último, esperando no repetir lo mismo que la vez anterior. Y todo gracias a este libro. Es increíble. ¿Quién diría que podría encontrar todo tipo de recetas en algo así? Guardó el libro, y empezó a llevar todos los platos a la mesa con sus 2 manos sin problemas, o incluso sin desequilibrio del que preocuparse. ¿Cómo lo hacía? Ordenó todo, esperando que todo se viera como vio en el libro, pues así era como debía de quedar. Espero y que todo quedara bien. Disculpa. ¿Eh? La vista de la pelirroja se volvió hacia Rina, que estaba parada a su lado con la mirada en el suelo, sosteniendo la hoja de papel que le había dado antes. Había terminado de dibujar, y no supo si era un buen dibujo que anterior que había antes, pero era mejor no saberlo. Yo, terminé de dibujar. Vio un momento sus propios dibujos, una vez más repitiendo el pasado, pero diferente. Aunque no hubiera color, era lo mejor que tenía. Era un dibujo de ellas misma, con sus ahora padres. Naruto y Emi abrazándola como una linda familia, o con una frase. Amo a mi familia, lindas palabras. Oh. Puedo verlo. Emi ahora parecía entusiasmada. Rina se sintió rara. Era la primera vez que veía el entusiasmo por algo tan simple como un dibujo, siendo que antes nunca pudo verlo más que en su padre en varias ocasiones. Le entregó la hoja. Emi vio el dibujo, abriendo los ojos por la ilustración de lo que eran ellos. Una familia. Todos abrazados, sonriendo. Felices. Era adorable. Rina seguía esperando alguna especie de respuesta de la pelirroja, que incluso se sintió apenada moviendo sus hombros de manera tímida, un tinte rosa en las mejillas con bigotes, esperando su reacción. Alzó la vista a la mujer, y como ella bajaba la hija para verla con cariño en los ojos, y una sonrisa encantadora. Rina-san. Te estás burlando de mí. Estúpida mocosa. Todo a su alrededor cambió por completo. Rina sintió su cabeza dar vueltas. Emi desapareció. Lo único que pudo ver fue a su madre. Su verdadera madre. Esa mirada enojada mirándola, sosteniendo el dibujo que hizo para ella, ahora hecho pedazos el suelo, viéndose a su misma marcada en ese papel. Quedando sola. El miedo empezó a recorrer su cuerpo. Sus piernas temblaron. ¿Por qué ahora? ¿Acaso todo fue un sueño? Toda una vida esperando ser feliz. Lejos de lo que conoció. Rías no apartó la mirada de ella, extendiendo su mano, lo que encendió algo en ella al verla acercarse. Iba a hacerle daño. Rina lo sabía. ¡No! No, por favor. No de nuevo. Rina-san. Emi detuvo su movimiento al ver a la niña. Por favor.
No me hagas daño. No lo volveré a hacer. Lo prometo. Por favor. Rina trataba de defenderse usando sus manos, cubriéndose lo mejor que podía de ella, esperando evitar su golpe. No quería volver a sufrir. No otra vez. Ya sentía sus lágrimas derramarse una vez más, sintiendo que volvía de nuevo lo que una vez. El miedo era reflejada en su rostro. ¿Por qué tenía que hacerle esto? ¿Para hizo ella para que le hiciera eso? ¿Por qué? Rina-san, Emi se agachó para estar a su altura dándole un abrazo. Todo cambió. Rina se sintió extraña. Sus lágrimas no se detuvieron después de eso. ¿Por qué la abrazaba? ¿Por qué era amable con ella? ¿Era esto el amor de una madre? Tantos años, lo único que quiso era que su madre pudiera verla, pero no de la forma en la que lo hizo. Que la viera una sola vez, diciéndole que la quería mucho. Entonces, por nunca pudo. Ya. No hay por qué llorar. Calma. Sintió la mano de Emi tocar sus mejillas, limpiándole las lágrimas que seguían saliendo sus parar. Fue un toque suave, delicado y transmitiendo nada más que seguridad. Tanta calma. ¿Por qué? ¿Porque no me haces daño? Emi podía verlo en sus ojos. Lo que sea que Rina tenía, no era normal para alguien tan joven, y con esa mentalidad. Lo que sea que tuvo que pasar, no era algo por lo que un niño tuviera que pasar, tanto así que experimentará su ya creciente trauma. ¿Por qué lo haría? No hiciste nada malo, Rina-san. Ella quería entender un poco más. ¿Qué es lo que la tenía tan aterrada? Rina agachó la cabeza, su mente aún no lo sabía comprender. A ella, nunca le gustó lo que hice, incluso si fue, para verla feliz, ¿por qué? Sus palabras rondaron en la mente de la pelirroja unos momentos, analizando lo que quiso decir. El dibujo, ella misma, el recuerdo de lastimarla, el miedo en su mirada, esa pizca de nostalgia a alguien cercana en su rostro. Encontró la respuesta. Emi no quiso mostrar su expresión, no quería asustar a la niña. El pensar que alguien como podía verse molesta, era algo no quisieran ver en una mujer, ni mucho menos en una Uzumaki. No. Enojarse no era la palabra correcta. Emi estaba furiosa. Su chakra inconscientemente empezó a surgir de su cuerpo, astillando el suelo, ante la mirada de una temerosa Rina que seguía viendo el suelo, sintiendo las emociones emanar de la pelirroja. Ahora sí que tenía miedo. La kunoichi de Uzu debía de calmarse. Era imposible. Una parte de ella estaba realmente tentada a ir y encontrar a esa mujer, y querer colgar su cuerpo en una plaza, lo suficientemente alta con mucha multitud como advertencia. La madre, o la que fue una vez fue la madre de Rina le hizo esto. Si hubiera forma de saber quién era, o incluso si tuviera esa suerte de encontrársela en esta vida, no sabría lo que podría provocar de verla a la cara, por haberle hecho daño a una niña. Su cuerpo irradiaba lo que uno llamaría una furia incontrolable. ¿Quién era esa mujer por atreverse a hacerle daño a Rina? Tenía un resumen de diferentes escenarios grabados en su mente, cada una con muchos tipos de torturas, formas de asesinato, desollamiento, muerte rápida, incluso las más horribles que se le podía imaginar. Toda una lista. Rina siguió sollozando, ante la vista de una inexpresiva Emi, que ya tenía planeado no dejar ni las cenizas de un homicidio muy reciente. Sea quien sea esa mujer, el hacerle tal daño a una niña tan joven, no merece siquiera ser llamada madre. Calmó su mente, su chakra volviendo a su lugar y volviendo a la expresión calmada y sonriente de antes. Rina-san, este dibujo. Rina la miró, notando que ella volvió a poner su atención en el dibujo de su ahora familia, incluso si solo era una mentira. Es realmente hermoso. Ella se sorprendió. ¿En serio? Sí. No conozco a muchos que hacen este tipo de dibujos, pero puedo ver que pusiste todo tu cariño, amor y afecto en él. Señaló a los personajes un poco mal hecho, pero que Sol demostró su punto. Rina no sabía qué decir. La sonrisa dulce y calmada de Emi la hacía sentirse extraño. Ella no era su verdadera madre en lo absoluto. Pero realmente quería que lo fuera. Esa sonrisa, esa calma y el cómo la felicito por algo tan simple. Era lo único que quiso ese día. Sus lágrimas salieron con más fuerza, antes de lanzarse contra ella, abrazándola con fuerza como para querer tirarla al suelo. Emi pudo reflejar su leve sorpresa por el repentino movimiento de la niña, pero aún así, le devolvió el gesto, dejando que se desahogara, sus lágrimas manchando su hombro. No le importó. Ya. Todo está bien. Sniff, gracias. Mamá, muchas gracias. Abrazó con más fuerza a la pelirroja, negándose a soltarla.
Ella acarició su espalda con dulzura. Era un gesto que siempre le daban a ella a su edad, lo que aún apreciaba de sus momentos pasados con su familia. Ahora le transmitía esa misma emoción. Sí, mamá está contigo. Atrás quedó el enojo anterior, pero nunca se apagó. No conocía a la madre de Rina, pero era seguro de que si la volviera a ver, tendría una linda y acogedora charla con ella, que convendría a derramar sangre por el suelo, y una posible muerte lenta pero dolorosa. Se siguieron abrazando así por varios minutos, no importando si la cena se enfriara. Era un lindo momento, no queriendo ser interrumpido por nada. Sé que no soy tu verdadera, o si podría ser la mejor de todas para ti, pero no voy a dejarte sola, Rina-san. Fueron sus últimos pensamientos, esperando cumplirlos. No. Ella iba a cumplir. Sería la mejor madre para ella. Fin del capítulo. Capítulo 55. El almuerzo se comió en una pequeña pero imperceptible paz. Después de eso, todo se calmó en un nuevo ambiente para las dos Uzumakis. Rina se encontraba sentada en el sofá, al lado de una bastante expresiva Emi, la sonrisa en su rostro y sus ojos cerrados la hacía parecer una mujer pacífica a la vista de cualquiera. Emi se sentía extraña por convivir con Rina, pues no sabía lo que era tener una hija, o incluso qué saber de ella. Rina no tenía una vida normal por como supo, y ahora solo podía darle el mejor apoyo posible. Se viera anormal o no, tanto ella, Rina y Naruto eran una familia ahora. La mirada calmada y reconfortante que le daba era bastante que hizo que la bicolor se sintiera segura a su lado, en su ala protectora. No conocía del todo a la mujer, más que solo ver que enseñarle las cosas en la era futura, también que era bastante nerviosa en algunos aspectos, pero sin mencionar el aún potencial oculto que no conocía. ¿De qué era capaces los Uzumakis como ellos? ¿Te sientes mejor ahora, Rina-san? La niña a su lado solo se apretó un poco más en su hombro, de manera que entendiera que aún le faltaba un poco más para sentirse mejor. El recuerdo de su madre. No. Te rías aún la atormentaba. Eso y varios otros recuerdos. Le dolía demasiado el recordar, que pensó que podría ya haber dejado todo su pasado en el olvido, pero con lo de hoy, eso no parecía ser así. ¿Qué más le faltaba para olvidarse de ellos? Emi le frotó la espalda, esperando que su tacto sacara lo que la pequeña sentía. Que se relajara un poco, esperando liberar algo de ese estrés postraumático que sentía. Conoció muchos síntomas en su tiempo activo como kunoichi, y este parecía ser bastante común en la vida primaria de los más jóvenes, por lo que esperaba hacer su mejor esfuerzo para que ella mejore, y con suerte, su vida mejorara a partir de ahora. Sé que, no te conozco tanto como debería. Pero quisiera intentarlo. Rina se contrajo. Emi quería saber de ella. No es que no confiara en la pelirroja, Pies podía sentir que la mujer era más que confiable, buena y a la vez, la mejor madre que podía pedir en este mundo. El único problema, era ella misma. El recordar de nuevo era algo que ya no quería. No quería volver a ver todas esas veces en las que tuvo que vivir una vida solitaria, olvidada, rechazada, golpeada, hasta el punto de querer escapar. Sé que te sientes insegura, Rina-san. Puedo sentirlo. ¿Eh? Rina no podía creerlo. Emi también podía sentir sus emociones. Entonces, ¿ella también sabe lo que siento? Por supuesto. Rina casi se cae de su posición en el sofá al escucharla hablar. Era como si la mujer supiera lo que pensara de alguna forma. Para Emi era fácil poder entender qué pensaba Rina por sus emociones y la expresión en su rostro. Era fácil leer a las personas si sabías lo que sentían y si leías bien sus expresiones. Es bastante común en nuestro clan, que podemos sentir las emociones de otros en distancias lejanas, que hasta incluso uno podría ser capaz de saber lo que están pensando. Una razón más por la cual Rina necesita saber sobre sí misma y de su propio clan. ¿Qué más eres capaz de hacer? Rina preguntó, haciendo que Emi quisiera reírse de ella, por la suma extrema de curiosidad y la emoción en su rostro. Si pudo lograr que ella pudiera mostrar esas emociones, significaba que poco a poco, esa niña que ella debió de ser al principio, saliera a la luz. Ese pensamiento la hizo sentirse divertida. Rina también podía sentir diversión de alguna manera, lo que aumentó su curiosidad. Rina sabía lo que Emi sentía. Y Emi sabía lo que Rina sentía. Una conexión rara entre las emociones de la otra, pero bastante común si eran pertenecientes del mismo clan. Oh. Soy capaz de muchas cosas, Rina-san. Mira esto. Extendió una de sus manos, ante la mirada de una expectante y emocionada bicolor. ¿Qué iba a hacer ahora?
Una pequeña gota de agua apareció en la mano de la pelirroja, aumentando poco a poco su tamaño, flotando en su mano, controlando todos sus movimientos, antes de ver cómo la masa de agua empezaba a brillar, un brillo celeste y cristalino gracias a su chakra, dando un bello espectáculo de luz. Rina no tenía palabras para lo que estaba viendo, sus ojos azules mirando a lo que Emi acababa de crear en sus manos para una demostración de lo que era capaz de hacer, como si fuera fácil para ella. No era magia, eso era seguro. El poder manipular el agua con tanta facilidad, era algo que por primera vez veía en su vida. Puedo ver que se divierte. Tal vez necesite más espectáculo. La esfera de Age en sus manos empezó a adquirir alguna forma irregular, extendiendo su forma como un río, brillante y clara, moviéndose con tanta calma en círculos alrededor de las dos, dando un bello espectáculo de luces, entrever cómo se mocia el agua de todas direcciones, para la sorpresa de Rina y la sonrisa de Emi al verla fascinada por su demostración. Debía de darle una última demostración, por lo que el agua su alrededor empezó a juntarse en una esfera de agua, iluminando la habitación en un brillo celeste, antes de que todo se expandiera, que casi parecía que las mojaría a ambas, y Rina hizo lo más obvio. Se cubrió la cara y cabeza con ambas manos, esperando que el agua le cayera encima. Al contrario de eso, nunca sucedió. Jeje, abre los ojos, Rina-san. La suave voz de Emi sonó a su lado, antes de ver la vista más linda que pudo haber captada antes. Era el mar. Tenían el mar sobre sus cabezas. Una vista bella, el chakra de Emi iluminando todo como si estuviera debajo del agua. Esto es increíble. Los ojos de Rina brillaron antes la vista, el azul del agua, con azul cielo de sus ojos, notando cada detalle. Parándose encima del sofá, trató de tocarlo, un suave toque, sintiendo el húmedo toque del agua moverse entre sus dedos en una corriente tan clamada, que la hizo sentirse relajada, era fría, pero reconfortante. Emi vio algo que esperaba ver en la pequeña. El brillo en sus ojos. La vio mover su mano a todos lados, mojando más sus manos, hasta el punto de verla reírse. Rina estaba riendo. Se estaba divirtiendo. Era lindo verla mostrar una nueva emoción con ella. Pensando que había sido suficiente, reunió el agua una vez más en su palma, contrayéndose, antes de que este desapareciera. Para la decepción de Rina, que quiso ver un poco más. Eres realmente increíble. Rina elogió, aún impresionada de ver tal forma de controlar el agua, como para hacer un gran espectáculo. Emi se sintió nerviosa y emocionada a la vez, pues no había mostrado algo así a nadie, sobre todo de recibir elogios de nadie alguna vez sobre sus habilidades. Era reconfortante el poder ser útil. Gracias. Es algo que muchos con el control y concentración suficiente pueden hacer. Vaya. ¿Era posible manipular el agua con tanto control para llegar a hacer lo que Emi acababa de hacer? Eso y que solo fue una pequeña demostración de lo que podía hacer. Uno podría resultarle difícil, pero para ella fue lo más fácil del mundo. Rina solo puso su mente a dar ideas bastante increíbles para ella. El control de elementos era lo principal para los que poseían chakra, y para todos los ninjas. Ver tal habilidad con el agua solo le dio más interés de qué más podría ser capaz y empezar a practicar. Podría controlar lo mismo que lo que hizo Emi. Eso sería increíble. Naruto pasó de largo a muchos de los aldeanos que impedían su paso para llegar a casa, dándole saludas cada que podía, para llegar con Emi y Rina, aún con la mentalidad de que todo estuviera bien por su ausencia. Solo esperaba que nada malo hubiera sucedido. Había demorado lo suyo en tener que evitar a alguien importante y tener que hacer que hiciera más trabajo del que no tenía ganas de hacer. Tiró de un piedra en su camino a casa, una cosa que se hizo costumbre en sus días como Hokage después del trabajo, o porque quería distraerse con lo que sea que viera en el suelo. Tiró la piedra con un poco de fuerza, chocando contra un bote de basura, espantando a un gato que salió corriendo a otra parte lejos del golpe. No sabía si parecer indiferente o intentar sentir vergüenza por haber espantado al pobre gato. Suspiro de aburrimiento antes de seguir, viendo a más gente saludarlo, como si fuera más la celebridad de la aldea, o alguna clase de dios a la cual todos quisieran alabar. Empezó a volver molesto al principio, pero aprendió a sobrellevarlo como muchas otras cosas. A medida que caminaba, llegó a una calle poco transitada, solo en unos 4 o 5 personas caminando. Un momento de calma de las alabanzas de todos los aldeanos. Volvió a golpear otra roca del suelo, siguiendo su camino de largo a casa. Antes de seguir, notó que una sombra se paró frente a él, dejando de patear la piedra, alzando la vista y ver quién era el que frenaba su paso.
Posiblemente otra chica interesada que quería darle algún regalo, o solo alguien que quería saludarlo. Lo primero que se encontró fue con el típico color de cabello con el que una vez se sintió atraído. Ojos jade sorprendidos mirándolo con demasiada emoción que alguna vez pudo haberle dado en el pasado o en una vida que obvio no era esta. Naruto, Sakura habló, su voz bastante baja como para que Naruto la captara. La mirada de Naruto fue demasiado normal, tranquila y bastante desinteresada como para querer mostrarse sorprendido, molesto o incluso interesarse en ver a la mujer hablarle, no es que una vez lo hubiera hecho con esa cantidad de sentimientos que podía ver en ella. Sakura, fue lo único que dijo, mientras que Sakura cargaba sus compras en su brazo, lo que decía que iba a hacer la cena, debido a las cosas que compró. La peligrosa sintió una punzada de agonía golpear su pecho al escucharlo. Habría esperado que después de volver a ver, él la volviera a llamar con ese mote cariñoso que usaba en ella cada vez que se veían, lo que solo demostraba su gran amistad entre ellos, pero como eran las cosas, eso parecía no ser así. En serio, aún le dolía de solo recordar todas esas veces en las que él siempre le pedía una sola oportunidad de poder acercarse, por lo menos una vez en la que siempre, como respuesta, le daba su insulto diario, junto con un golpe lo suficientemente fuerte, la hará dejar a uno lisiado de la cabeza. Realmente había sido demasiado cruel con él en el pasado que hasta ahora se daba cuenta. Su mente pasó una serie de escenarios de los cuales conllevaba a querer saber de él, otro de ella el querer preguntarle cosas, y al que aún se sentía tonta de pensarlo, era reclamarle sobre su supuesta familia que había escondido durante tantos años a la vista de todos, incluso de sus amigos, si es que Naruto aún la considerara una de todos modos. Naruto le dio una mirada seca a la peligrosa, pues era fácil sentir sus emociones, por lo que no le interesaba perder su tiempo con ella por más tiempo. Adiós Sakura. Pasó a su lado, sin ánimos de querer hablarle, pateando la misma roca del suelo por debajo de la pelirrosa, esperando volver a casa sin problema alguno. Espera. Sakura, en un riesgo de detenerlo, tomó su hombro con firmeza. Ella misma sabía que se estaba arriesgando al tocarlo de tal manera, pues no era solo Naruto con el que estaba tratando, sí que era su Hokage de toda una aldea, con la fuerza suficiente para matarla. Sakura sintió un escalofrío recorrer su columna por su acto bastante valiente o estúpido de su parte, pues el querer hablar con Naruto y detener su camino, fue acto de sumo peligro, y ella lo sabía. Pero no podía dar marcha atrás en el asunto. Quería arreglar las cosas, incluso si no fuese un buen momento para nadie. Naruto sintió como la mano de la ninja médico se apretó en su hombro para retenerlo justo donde estaba parado. En serio, no estaba con las ganas de repetir otro encuentro desastroso o incluso incómodo del que no quería formar parte. ¿Qué necesitas ahora, Sakura? La mujer se sintió aprensiva por el tono de voz del rubio, pues aún esperaba algo de ese cariño incondicional que él siempre le daba cada vez que le hablaba. Dejó de sujetarlo, sintiéndose incómoda consigo misma de querer saber qué decirle ahora. ¿Por qué se sentía así? Era Naruto, el tonto cabeza hueca del que siempre se burlaba en el pasado. Ese pensamiento solo la llevó a despreciarse un poco más de toneladas y toneladas de tonterías que seguían invadiendo su mente, como si todo estuvieran bien con ellas, cuando no era así. Tomó su bolsa de compras con ambas manos, sintiendo el sudor en las yemas de los dedos. ¿Por qué se le hacía tan difícil el querer hablarle ahora? Ve bueno, Naruto se dignó a darse la vuelta y verla al rostro, a lo que ella bajó la mirada o mirando a donde sea, esperando evitarla, el tono rosa en sus mejillas lo confundió. Aunque, si Sakura era sincera consigo misma, después de tanto tiempo de no verlo mejor o de otra perspectiva, el rubio del que siempre creyó que era un tonto, infantil e idiota, que rechazaba constantemente, se había vuelto bastante guapo que era bastante obvio a la vista de todos, que se sintió apenada de incluso el hablarle. Me preguntaba si quisieras hablar. Ya sabes, como en los viejos tiempos. Ella era hipócrita. Ella incluso sabía que era una hipócrita. Pedirle algo del que nunca se tomó la molestia de pedirle en el pasado, para conocerse mejor, que ahora eso parecía solo hacer el ambiente más pesado. No gracias. Nos vemos. Él respondió de la manera más calmada posible en un tono tranquilo, volviendo su vista en la roca, como si eso fuera más importante que pasar tiempo con Sakura, de que sabía que en el pasado hubiera accedido sin dudarlo 2 veces. La gente cambia. Y él había cambiado mucho. Espera. Una vez más, volvió a tomar su hombro, deteniéndolo. Naruto se preguntaba si podía usar de nuevo el Iraishin, aunque no quería asustar a su hija y a Emi con su repentina aparición. Pero Sakura ya empezaba a volverse molesta. ¿Qué necesitas ahora?
Sakura dejó de tocarlo, sabiendo que el rubio ya quería irse, y no es que quisiera molestarlo. No después de haberle dado tantas cosas por las cuales sentirse molesto con ella, y puede que incluso más de lo que podía contar. Yo solo quiero hablar, Naruto. Solo eso. Esperaba y Naruto captara la indirecta. ¿Qué te parece, una cita? La mejor y posible segunda vez que le pedía eso en toda su vida, con la mejor de las sonrisas que pudo haberle dado nunca. En su primera cita, lo único que hicieron había sido nada más que hablar sobre Sasuke, solo Sasuke, de sus emociones y sobre sí misma en toda la larga conversación y el ir a comer en el único lugar en el que le tenían permitido a Naruto. No sabía si fue esa la mejor manera de recordarlo, pero eso fue lo que sucedió. Estaba muy segura de que Naruto lo recordaba, a pesar de no ser la mejor experiencia que pudieron haber tenido ese día, incluso por todas las cosas que ocurrieron con ellos. Naruto nunca se negaría a una cita con la chica con la que una vez estuvo enamorado, sobre todo porque era ella quien le pedía eso. Lo lamento, Sakura. Pero no. Sakura casi sintió un infarto. Naruto la rechazó. ¿Por qué? Nunca en su vida pensó que Naruto la rechazará. Naruto habría saltado de la alegría por haber aceptado en ir a una cita con ella. Eso fue lo que hubiera sido antes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Sakura quería alzar su puño, lista para querer golpearlo por haberla rechazado, aun cuando ella fue la que lo pidió. Pero detuvo su furia por saber lo que eso significaría. No solo por volver a sus viejos hábitos, sino por golpear al líder de su aldea, lo que significaría un castigo, del que no quería saber. Naruto mantuvo la mirada con ella, el tiempo suficiente para que Sakura se pusiera nerviosa, desviando la mirada a otro lado para evitar verlo a la cara. Estaban en una calle no muy transitada, por lo que solo eran ellos dos. Jeje. Sakura escuchó a Naruto reírse. Se estaba burlando de ella o algo así, sujetándose la frente, esperando aliviar su estado de ánimo y las risas. Naruto tomó un bocana de aire esperando calmar su diversión. Es irónico, ¿no lo crees, Sakura? La mujer alzó su ceja en confusión. Siempre que te pedía algo como una cita, solo era con el fin de hablar contigo. Conocernos mejor. Teniendo la esperanza de saber más de ti, o incluso si era posible, avanzar con nuestra amistad. ¡Qué falso! Sakura no dijo nada, estaba atónita por lo que oía. ¿Era eso? Todo lo que Naruto quería, cada vez que le pedía una cita, era solo para hablar. Eso era lo que quería todo este tiempo. Naruto tiró de la roca bajo sus pies al aire, tomándolo en su mano. Y ahora, después de años y años en las que pasé solo, me pides que hablemos cuando nunca me diste una oportunidad. Vaya forma tuya de pedirme algo después de lo que sucedió. No había odio o rencor en sus palabras como para que Sakura sintiera miedo. Pero el escuchar tanta calma en su voz, la hizo ponerse nerviosa. Ya hice más que suficiente por todos, para que hasta el día de hoy, sean felices. Y ahora solo te pediré algo. Por una vez en toda mi vida. Vete a casa, y déjame tranquilo. Pero. Naruto tiró la piedra frente a Sakura, lo que la hizo detenerse. Si era esto una advertencia, Sakura lo tomó en serio. Naruto caminó de vuelta a casa, dejando a Sakura con las palabras en la boca. No quería saber nada de ella ahora, ni mucho menos en responderle a su cita, que era bastante obvio que quería solo arreglar algo del que ella misma provocó al ni haberle dicho nada o incluso en haberle tratado con algo de respeto durante años, sobre todo ahora. Sakura vio a ex compañero empezar a alejarse de ella, saliendo de su vista. Bajó la mirada, apretando su bolsa de compras, su frustración llenando su mente y cuerpo. Las palabras de Naruto aún frescos en su mente, repitiéndose. No puedo rendir ahora, dio media vuelta, en dirección a su casa. En 2 días, voy a recuperar tu confianza, Naruto, ya lo verás. No sabía la sorpresa que se llevaría, como todas las demás. Fin del capítulo.